estamos. Eh, Esto no lo grabo, esto lo hicimos ya el miércoles pasado. Estamos trabajando en el mundo de funciones de dos variables, o sea, tenemos z igual a f de xy, donde los pares xy pertenecen a un cierto dominio que está contenido en R2. De esas funciones, lo que hemos hecho fue la gráfica de su dominio. Lo que hicimos fue la gráfica de la propia función. Esta gráfica del dominio está contenido en R2. La gráfica de la función está contenida en R3. Eso es una superficie que uno va a tener que identificar. Y lo que hemos graficado también son las curvas de nivel, que las curvas de nivel siempre están contenidas en el dominio. O sea, van a estar contenidas en R2. Bien, a veces las curvas de nivel pueden ser solo un punto, puede pasar, puede ser una unión de rectas, puede haber diferentes situaciones, ¿no es cierto? Para funciones de tres variables, nosotros habitualmente lo que ponemos como letra genérica es W igual a f de x y z, donde x y z están dentro de un cierto dominio contenido en R3. Y para estas funciones que trabajamos re poquito esto, ¿no? Pero porque realmente amerita, no vamos a estar como concentrando mucha atención a las funciones de tres variables. ¿Qué se puede pedir? La gráfica del dominio, que la gráfica del dominio está contenido en R3, o sea que ese dominio es un sólido, ¿no? Puede ser todo un sólido o una región de un sólido, puede ser todo R3, una unión de regiones sólidas. Pero lo que marco es la diferencia de que acá, cuando de una función de dos variables decíamos que podíamos hacer la gráfica de la función y estaba contenida en R3, acá lo que tengo es una superficie. Y en la gráfica de la función de tres, el dominio de una función de tres variables, esto puede llegar a ser un sólido. Puede, no sé lo que será, dependiendo de la ley de la función en juego. Y lo que me pueden pedir de esta función también son las superficies de nivel, que las superficies de nivel van a estar contenidas en su dominio y dominio que está contenido en R3, ¿no? Lo que por supuesto no me pueden pedir es la gráfica de la función, porque la gráfica de la función teóricamente tendría que estar en R4, obviamente eso no lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, hasta ahí, por supuesto con ejercicios en el medio y un montón de otras cosas hemos realizado en la clase. Ahora sí lo que vamos a hacer es comenzar el tema nuevo. Para eso, ahora sí ya empiezo a grabar. Y empiezo acá desde la pizarra. Recording in progress. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es comenzar ya con límite de funciones de dos variables. ¿Mm? Pero antes de empezar con límite de funciones de dos variables, yo les dije, íbamos a hacer como un caminito de todo lo que más o menos fuimos haciendo para funciones de una variable, en donde primero que hacíamos buscábamos el dominio, después buscábamos la gráfica de la función, con la gráfica en mano podemos ver el conjunto imagen. Y lo que a continuación viene, si uno hace el análisis de los temas que se vieron en cálculo 1, lo que viene a continuación es límite. Así que bueno, vamos a tratar de eh, fijarnos un poco la idea que usábamos nosotros de cálculo de límite de una función de una variable y ver cómo eso lo podemos adaptar para funciones de dos variables. Obviamente, el concepto de funciones de dos variables hace que cuando yo quiera calcular el límite de funciones de dos variables sea un poquito más complicado que para funciones de una. Entonces, recordemos qué queríamos decir nosotros cuando escribíamos esto. El límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. ¿Nosotros qué decíamos con eso? Que decirlo era de manera coloquial en una definición informal,
pero después había que escribirlo en una versión formal, en el capítulo 2, en la sección 4 del capítulo 2 del libro, aparece lo que se llama la definición formal de límite, la definición estricta. ¿Qué pasa? En general, nosotros en las distintas comisiones es un tema que no damos. Alguna comisión puede ser que la haya dado y está muy bien, pero no es algo que después se haga ejercicio sobre eso. Entonces, para muchos de ustedes y para mis propios alumnos de cálculo 1 también, esto no lo vieron. En principio, digo, lo que no vieron es la definición formal, ¿eh? En principio vamos a recordar cuál era el concepto. Decir que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a L era básicamente decir que los valores de la función, las imágenes que me van brindando la función, se acercan a L tanto como yo quiera, considerando valores de x lo suficientemente cercanos de x sub 0. Entonces uno aprendía que la función en el punto podía no estar definida, por ejemplo, algo así, este es x sub 0, que como a mí me interesa el comportamiento de la función alrededor del punto, lo que pasa en el punto a mí no me interesa, ¿no? Entonces uno que decía, el límite de esta función cuando x tiende a x sub 0 es L. ¿Qué es lo que sucede? Eh, a medida que yo me acerco a x sub 0, tanto desde la izquierda como desde la derecha, veo que las imágenes de todos estos numeritos se van acercando más al numerito L, ¿no? Más cerca estoy de x sub 0 tanto por la derecha como por la izquierda. Las imágenes, estoy viendo que son numeritos que están muy, muy cerquita de L. Esto escrito en versión formal, ¿qué significa? Y no se espanten por lo que voy a escribir, porque algo parecido voy a escribir para cuando presente el límite de funciones de dos variables, pero va a quedar ahí, en una presentación que después luego realmente no la vamos a usar. ¿Cómo se escribe esto? En la definición formal de esa sección que les digo que habitualmente en cálculo 1 no se da, lo que hay que decir es, para todo epsilon positivo, existe un delta positivo en el tal que o en el cual sucede lo siguiente, que si x menos x0 en valor absoluto es menor que delta y mayor que 0, entonces el valor absoluto de f menos L es menor que epsilon en valor absoluto. Escrito así es como que, ¿qué estoy diciendo? Bueno, vamos a hacer una interpretación de esto que está escrito sobre el gráfico. Básicamente lo que dice es que para todo epsilon positivo que marque un intervalo alrededor del L, acá tengo a L más epsilon como punto final del intervalo, el que está acá abajo sería L menos epsilon. Voy a poder encontrar, y básicamente en la versión ay, eh, del dibujo, tengo acá, bajo, bajo, hay un intervalito alrededor del x sub 0, intervalito que tiene a este puntito como x0 más delta y este puntito x0 menos delta, en donde se va a poder asegurar que para cualquier x que esté dentro de este intervalo, excepto el propio x sub 0, insisto porque lo que pasa en x sub 0 no me interesa, para todos esos x al momento de calcularle la imagen es un numerito que cae dentro de este intervalo marcado alrededor del L. Es decir, para todo epsilon positivo que marca un intervalo alrededor de L, voy a poder encontrar un delta positivo que va a marcar un intervalo alrededor del x sub 0 en el que se pueda garantizar que las imágenes de todos esos numeritos difieren de L en valor absoluto en menos de epsilon, ¿no? Y todos esos x donde tienen que estar dentro de este intervalito. ¿Por qué se pone el mayor a 0 acá? Porque este valor absoluto sería 0
cuando x es exactamente x sub 0. Y como el x sub 0 no me interesa en cuanto a lo que pasa en x sub 0, es donde le ponemos el mayor que 0. Entonces, por eso es que uno dice, las imágenes de la función están cerca de L, tanto como yo quiera, porque esta es la distancia que yo quiero en que se marque entre f de x y L, con la condición de considerar valores de x lo suficientemente cerca de x sub 0. ¿Qué significa suficientemente cerca de x sub 0? Que la diferencia sea menor que este delta. Obviamente que yo cambio el epsilon acá, y el epsilon lo cambio, el delta va a estar asociado con él y por lo tanto el delta va a cambiar. Para todo epsilon existe un delta. Muchas veces en algunos libros hasta pueden escribir esto, existe un delta y le ponen subepsilon, para dar a entender que el delta que existe va a depender del epsilon que yo ya he fijado acá. Porque si el epsilon es aún más pequeño, lo que marcaría acá un intervalo muy pequeñito alrededor del L, no importa, el intervalo alrededor del x sub 0 será aún más ajustado, pero el intervalo va a existir. Esta es la definición formal y, por supuesto, los límites también deberían ser demostrados a partir de su versión formal. Lo que pasa es que nosotros eso no lo hacemos. Lo que hacemos es aprender a trabajar de manera algebraica para tratar de escribir a la función a lo mejor de una manera diferente y sortear de alguna manera los problemas que pueden aparecer de indeterminación, que son los clásicos problemas que tenemos. Porque cuando yo puedo resolver un límite por reemplazo directo, lo hago y esto no se piensa nunca. Pero esta es la esencia. Eso es lo que yo estoy diciendo cuando estoy diciendo que el límite existe. Y una de las cosas que también es súper importante y que tienen que ver con estas flechitas que yo puse acercándome a x sub 0 es que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L, si y solo si, ¿qué pasaba con los límites laterales? Tienen que también valer L. Exacto. Sí, solo si el límite cuando x tiende a sub 0 por derecha de f es igual a el límite cuando x tiende a x sub 0 por izquierda de f y es igual a L. O sea, el límite que nosotros llamaríamos el límite puntual, cuando yo me acerco alrededor del x sub 0, está totalmente ligado con los límites laterales. Los dos laterales tienen que ser iguales entre sí y por supuesto igual al número L. Eso tiene que ver con que en x sub 0, parada en x sub 0, yo solamente tengo la posibilidad de acercarme a x sub 0 solo desde dos caminos posibles. El x sub 0 está en un mundo lineal, está sobre la recta. Su mundo es lineal. El mundo que contiene al x sub 0 es lineal. Entonces, acercarme al x sub 0, si mi vida transcurre sobre una recta, es solo poder acercarme por la derecha a x sub 0 o por la izquierda. Entonces, lógicamente, decir que el límite existe es decir que existe el límite, tanto si me acerco por la derecha o por la izquierda, y esos límites son iguales. Después, en el mundo de límites, nosotros hemos visto que si los límites laterales existen los dos, pero son distintos, ahí presenta un salto a la función y por lo tanto el límite puntual no existe. Son cosas que han venido después en los ejercicios. Pero esta es básicamente la idea de límite que uno trae de cálculo 1 y ya insisto, esta versión de límite formal no todo el mundo la ha dado. Para muchos va a ser a lo mejor la primera vez que la están viendo. No se agarren de la cabeza, que no pasa nada, es solo un comentario, insisto, porque lo voy a tratar de hacer para funciones de dos variables. Una vez hecho este repaso de funciones de una variable, vamos directamente ahora a presentar el límite de funciones de dos variables. ¿Cómo es esto? Esto es el repaso que estuvimos haciendo hace un ratito. Una de las cosas que vamos a definir como para poder hacer la introducción es lo que significa para nosotros un entorno. Un entorno
es un conjunto de puntos. Pero la versión general, ¿cuál es? Un entorno de centro A y radio R positivo, un entorno de centro A y radio R positivo, es el conjunto de puntos que distan de A en menos de R. Yo tengo el A fijo, tengo un R fijo, y lo que quiero es quedarme con aquellos puntos que del punto A distan en menos de R, están a una distancia menor que R de A. Y un punto es un punto que se llama interior en un conjunto si podemos encontrar un entorno centrado en él que está totalmente contenido en ese. Por ejemplo, para que se entienda esto, ahora vemos lo que es un entorno, ¿no? Pero, no, vamos a ver primero eso, lo que es un entorno. Fíjense, dependiendo en qué mundo estoy, qué es un entorno. Si mi punto es un punto dentro del eje real, marco un R positivo y los puntos que distan de A en menos de R son los puntos que están en un intervalo donde desde A marco R hacia la derecha y desde A marco R hacia la izquierda. Este intervalo, que en realidad la longitud total del intervalo es de 2R, porque tengo R hacia la derecha y R hacia la izquierda, sería un entorno de ese punto A en ese mundo que es lineal. Cuando el punto ahora está en R2, como es este caso, estar a una distancia menor de R de A es estar sobre todo un disco. Por supuesto que como la distancia dice es menor, no menor igual, eh, hace que justamente acá en R el intervalo haya sido abierto, porque justo este extremo sería un punto que está exactamente a la distancia R y no lo quiero. En el disco, lo que es la frontera del disco, la curva límite de ese disco, quien bordea el disco, no va a ser puntos que estén sobre ese entorno. Sombreo todo el disco menos ese contornito. Y si mi mundo es estar en R3, mi punto está en R3, un punto de 3 coordenadas, los puntos que distan de A en menos de R, o sea, puntos que están a distancia menor de R, es todos los puntos que están sobre esta bola completa. Cuando digo bola es todo el interior también, ¿no? Excepto la esferita frontera. Cuando hablo de esfera, hablo de superficie. Esto sería toda una bola completa. Entendiendo eso, fíjense qué significa esto de punto interior. Un punto se llama interior de un conjunto si podemos encontrar un entorno centrado en él, contenido totalmente en ese conjunto ese. Entonces ahora me voy a la diapositiva anterior para tener el espacio que tengo acá. Si por ejemplo, pienso como que estoy en R2, ¿no? Es más fácil de entender. Y estoy sobre una región como esta. La región es todo esto. Esa es una región sobre R2. Digo, este puntito que yo marco acá, A, realmente es un punto interior. ¿Por qué? Porque dice la definición. Podemos encontrar un entorno centrado en ese punto contenido en ese. ¿Quién sería un entorno en R2? Sería todo un disco. Entonces yo digo, a ver, puedo hacer un disquito alrededor de A con un radio lo suficientemente ajustado para que todo ese disco esté totalmente contenido en esta región. ¿Eh? Ahora, supongamos que yo me pongo en este puntito de acá, este sería mi puntito, ese puntito que forma parte de la región, porque la línea está hecha con continuidad, ¿no es cierto? Ese punto está en la región, bueno, ese punto no sería considerado un punto interior. ¿Por qué? Porque no puedo encontrar un entorno alrededor de él, o sea, un disquito, en donde todo el disco esté totalmente contenido en la región. Va a pasar que cada vez que haga un disco alrededor de A, todo este disco no está contenido en la región, porque siempre hay algo de ese disco que es toda esta parte que queda por fuera de la región sombreada en negro. Entonces, un punto es interior, como dice la definición, si puede pasar lo que pasa acá en esta región en rojo. Si puedo encontrar al menos un disco con un radio lo suficientemente pequeño, en donde el punto sea el centro y esté totalmente el disco contenido en la región.
¿Eso qué es lo que hace? Que yo sepa que ahora para la definición del límite la función esté definida alrededor del punto. Bueno, una vez hecha, digamos, esas definiciones, vamos a la definición formal del límite. No se me asusten. No se me asusten. Definición. Yo me voy a parar en un punto que está dentro de un dominio contenido en R2. Ese punto necesito que sea un punto interior a la región. ¿Qué quiere decir, según lo que vimos recién? Que existe todo un disco centrado en el punto que está totalmente contenido en la región. Y lo que vamos a pedir es que la función de dos variables esté definida en todo su dominio, excepto posiblemente en ese puntito AB. O sea, la idea es que la función esté definida alrededor del punto y lo que pasa en el punto, la verdad, no me interesa. Decimos que el límite de f de xy cuando el par xy tiende al par AB es L, y la anotación es esta. Fíjense que para funciones de una variable la anotación que usábamos es límite cuando x tiende a, ya que pongo a acá, de f de x es igual a L. Esta parte se mantiene igual porque el límite va a ser un número, lo que cambia es la característica de la función. Cambia la característica de la variable y cambia la característica del punto al que tiendo. ¿Por qué? Porque como la función es de dos variables, no hay un x solo, hay un par xy. Entonces eso es lo que cambia, ¿no? Esto y esto. Esta parte, no. ¿Y qué es lo que uno quiere decir cuando dice que el límite cuando el par xy tiende al par AB de f de xy es L? El sentido es el mismo, que los valores de la función se acercan a L tanto como yo quiera, considerando pares xy que estén suficientemente cerca del par AB. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la distancia de f de xy a L es muy pequeña a medida que la distancia de los pares xy al par AB es muy pequeña. Bueno, distancia. Entonces, la distancia entre números, porque f de xy es un número, la distancia entre números es lo que nosotros marcamos acá con el valor absoluto. Y la distancia entre pares es con la fórmula de distancia entre puntos, la que uno conoce de álgebra y geometría. Entonces, ¿cómo se formaliza esto? Y para todo epsilon positivo existe delta positivo en el que pase qué cosa. Que cada vez que tome un par xy dentro del dominio de la función que cumpla con esta condición, que la distancia del par xy al par AB es menor que delta y mayor a 0, ¿por qué es mayor a 0? Porque el par xy, la verdad es que no me interesa que sea justo el par AB. Entonces las imágenes de todos esos puntitos tienen que diferir de L en valor absoluto en menos de epsilon. Es tal cual la fotocopia de lo que estábamos viendo antes para funciones de una variable asociado a funciones de dos. ¿Qué sucede acá ahora? Las cosas cambian un poco. Este par de observaciones vienen muy bien para darme cuenta que ahora se puso un poco más serio la cuestión. Fíjense, acá dice, la definición establece que la distancia entre f de x y L es muy pequeña a medida que la distancia de los pares xy a los pares al par AB es suficientemente pequeña. Un dibujo plano se puede interpretar acá. Yo acá tengo el puntito AB, como señala la flecha. Esta sería mi región dominio. El puntito AB es un puntito interior, o sea que hay un disco totalmente, que lo tiene a este puntito como centro, está totalmente contenido en la región. ¿Y qué es lo que dice? Que cuando yo alrededor del L marco un intervalo donde los extremos son L más epsilon y L menos epsilon, voy a poder encontrar un entorno alrededor de la B de un cierto radio delta, ese es delta, en donde cada vez que tome un puntito sobre ese disquito, aplico la función en ese puntito y la función es un numerito que cae acá adentro.
en este intervalito de acá. No sé, tomo otro. Calculo la imagen y la imagen es un numerito que cae acá adentro. La versión 3D sería la que vemos en este dibujito de acá. ¿Qué pasa? La versión 3D es más difícil porque la función tiene como gráfica una superficie. Y bueno, en esta propuesta, la superficie está dibujada acá, este casquetito que tengo acá. Y entonces ahora, ¿dónde está el par AB? El par AB está sobre el plano XY, acá. ¿El L dónde está? Sobre el eje Z. Donde el L, una vez que lo marco, queda marco L más epsilon, L menos epsilon. Voy a poder asegurar que existe un disquito alrededor del para B, en donde cada vez que evalúe la función en estos puntitos, bueno, cuando la evalúe, tomo este puntito, voy para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ahí está. La función en ese puntito cae dentro de este intervalo marcado alrededor del L. Y esta es la parte más complicada de la cuestión. En esta definición, lo que uno hace referencia a que la distancia entre el par XY y el par AB tiene que ser muy pequeña. Pero no me dice de qué manera yo me acerco al par AB. Eso no me lo dice. Cuando nosotros hablábamos hace un ratito, en la pizarra anterior, de esto, decíamos, el puntito X0 está en un mundo lineal. Acercarme al X sub 0 es acercarme solo por la derecha o solo por la izquierda. En nuestro contexto ahora, ¿qué sucede? Yo estoy parada en un puntito de coordenadas AB, esto es X, esto es Y. Este es mi dominio. El puntito está en su mundo y su mundo es R2. Bueno, ¿qué significa acercarme a este puntito? ¿Qué significa estar cerca? Estar cerca, habíamos dicho, bueno, es estar sobre un disquito de un radio lo suficientemente pequeño. Fantástico. ¿Pero qué es acercarme al punto en este dominio plano? Insisto, antes cuando el puntito estaba sobre la recta, la única manera de acercarme al punto era por la derecha y por la izquierda. Y ahí aparecían estos límites laterales. Cuando el punto ahora está en el plano, acercarme al punto puede ser que sea acercarme por la derecha al punto. Puede ser que sea acercarme por la izquierda. Pero también me puedo acercar, por ejemplo, desde arriba o desde abajo. O puedo acercarme por alguna otra dirección. O puedo acercarme por alguna otra curva. Por cualquier otra curva. Y ahora digo, ¿y qué significa entonces acercarme? Y acercarme es acercarme. Y que por cualquier curva de acercamiento al punto, el límite tiene que ser el mismo valor. Antes, en mi mundo lineal, cualquier curva de acercamiento al punto, en realidad eran dos caminos posibles de acercamiento, por la derecha o por la izquierda. Para funciones de dos variables, acercarme al punto por cualquier trayectoria de acercamiento, por cualquier camino, es acercarme por una infinidad de caminos. Ya no tengo dos caminos posibles de acercamiento al punto. Y de alguna manera tiene que seguir pasando esto. Si por los únicos dos caminos de acercamiento antes al punto, cuando estaba sobre el eje, tenía que dar el mismo valor de límite, bueno, lleva esa interpretación acá. Por cualquier trayectoria de acercamiento al punto, el límite tiene que ser el mismo valor. Entonces, antes lo que se restringía solamente a hacer límites laterales, ahora eso no existe más. Porque no hay solo límites laterales, hay límites por cualquier curva de acercamiento al punto. Y eso es lo que lo hace más difícil entonces a el cálculo de límite para funciones de dos variables. Bueno, vamos a ver de qué manera nosotros vamos a
trabajar esas cuestiones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proponer esta situación. Vamos a proponer ver qué pasa con el límite de esta función cuando el par x, y tiende al par 0, 0. Una aclaración acá que vale la pena. Todo lo que yo conozco de reglas de cálculo de límite aprendidas en cálculo 1, todas siguen valiendo para funciones de dos variables. Y me refiero a esto. Si a mí me hubiesen pedido calcular, por ejemplo, el límite cuando el par x, y tiende al par 1, 1 de la función x cuadrado seno de x menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, tal cual como algo parecido al anterior. Digo, ¿puedo hacer reemplazo directo? ¿Puedo reemplazar la x por 1 y la y por 1 y ver qué pasa? Sí, yo puedo hacer reemplazo directo y este límite lo hubiese resuelto tranquilamente diciendo que esto es 1 al cuadrado por el seno de 1 menos 1, el seno de 0, sobre 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. El seno de 0 es 0, 0 dividido 2, 0, y el límite se resolvió. O sea, cuando yo puedo hacer reemplazo directo para el cálculo de un límite, lo hago y no hay ningún problema. Y todas esas observaciones que yo les decía recién en esta pantallita, no hace falta hacerlas. Digamos, el límite existe y el límite vale lo que dije recién, en esa cuenta. ¿A dónde empieza a tener cabida esta observación que les dije de los caminos? En situaciones como esta. Porque ¿qué pasa cuando quiero calcular el límite como reemplazo directo acá? ¿Qué sucede si quiero hacer reemplazo directo? Le da una indeterminación de Bueno, 0 sobre 0. Una indeterminación. entonces no puedo hacer lo que quería hacer antes. Entonces eso me obliga a pensar el ejercicio de una manera más pausada, pensar en acercarme al punto por diferentes trayectorias y ver qué sucede con esta función. Entonces, este es como un camino muy inicial. Van a ver que es como medio lenta la presentación, después se va a acelerar, digamos, ¿no? Pero pensemos en la situación. Digo, voy a acercarme al punto de interés, que es el origen, por medio de trayectorias. Entonces es como pensar que yo estoy parada en el origen, estoy parada acá, y digo, voy a acercarme por un cierto camino al origen. Para tratar de emular lo que hemos hecho nosotros en cálculo 1, lo primero que se me ocurre hacer es, bueno, a ver, me voy a acercar al origen por pares x, y que estén sobre lo que es el eje x. Entonces yo voy a proponer, como dice ahí el dibujito, me voy a acercar al origen por puntitos que están sobre el eje x. Y veré qué pasa con la función en todos esos puntos. Y la estrategia es siempre igual. Marco, ¿por qué curva yo me voy a acercar al punto de interés? Mi punto de interés es el origen y lo que voy a decir es me voy a acercar con x. ¿Qué característica tiene? Todo punto que esté sobre el eje x. Por estar sobre el eje x, ¿qué característica tiene? Todos los componentes en I son 0. Eso, Delphi. Entonces, todos estos puntitos de manera genérica los puedo representar de la forma x0, ¿no? x0. ¿Y yo qué voy a hacer? Una vez que identifiqué en qué pares me voy a parar, voy a mirar la función en todos esos puntitos. La voy a mirar, la voy a evaluar. Voy a ver qué pasa con la función. ¿Y eso dónde lo expreso? Acá. Ahora evalúo f en esos pares.
¿La f quién es? Es esta, ¿no? Estamos hablando siempre de esta ley que aparece acá. Esta es mi f. Evalúo, reemplazo la x, bueno, la x por x y reemplazo la y por 0. Hago la cuentita y me quedará acá arriba 0. Acá abajo x cuadrado. Pero como yo me estoy acercando al 0, 0, digo, bueno, como sé que la función en el 0, 0 no se podría evaluar, digo, siempre que x sea distinto de 0, 0 sobre x cuadrado es 0. Entonces la función, cuando la miro en todos los puntitos que están sobre el eje x, excepto el propio origen, la función siempre vale 0. Entonces ahora digo, necesito pedirle a la función que una vez que miró a todos los puntos sobre el eje x, que ahora esos puntitos sobre el eje x se acerquen cada vez más al origen, que es el punto de interés. Entonces, si los pares son de la forma x0 y necesito que esos pares se acerquen cada vez más al origen, lo que voy a hacer es pedir que x, como la única variable en juego, sea la que se acerque a 0. Entonces evalúo el límite cuando x tiende a 0 de esa función restringida su mirada a los puntos sobre el eje x. Es el límite cuando x tiende a 0 de, según la cuenta anterior, la función en estos pares me dio 0. Entonces es el límite cuando x tiende a 0 de 0. Fíjense que uno en esta forma de pensamiento, en esa estrategia, el límite es en una variable, ¿no? Ahí quedó el límite en una variable. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de 0, 0. ¿Cuál es la conclusión a la que se arriba? Que cuando yo decido acercarme al punto objetivo, que es el origen, por puntos que están sobre el eje x, la función tiende a 0. Y esa es mi conclusión. Por acá, ¿no? Por todo esto que acabamos de decir, bueno, f de xy tiende a 0. Epa, ¿cuándo? Cuando el par xy tiende al 0, 0 a lo largo del eje x. Por ahí. La verdad es que no tengo más nada que decir. Yo antes dije, acercarme al punto significaría acercarme por las infinitas trayectorias posibles que se acercan al punto. Esta no fue más que una. No puedo decir que el límite existe, porque por una sola trayectoria de acercamiento que el límite me haya dado 0, no quiere decir que el límite me haya dado 0. Para nada. En todo caso, lo que digo sí es de llegar a existir este límite. ¿Cuánto debería valer el límite? Si por una trayectoria que me acerqué al origen, el límite dio 0, si el límite puntual llegara a existir, el límite debería ser 0. Debería, en el caso de que exista, porque ya por una trayectoria de acercamiento al punto el límite dio 0. Pero no puedo decir más nada que eso. No tengo idea si este límite existe o no. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Sigue investigando. Entonces digo, bueno, a ver, vamos a hacer una propuesta similar. ¿Qué voy a hacer? Al origen, ahora me voy a acercar por el eje Y, ¿no? Antes tenía esta situación. El origen está parado acá. Hace un ratito que hice, me acerqué por el eje X, por acá. Y vi que la función tiende a 0 cuando los pares x y se van acercando al origen por el eje X. ¿Qué voy a hacer ahora? Digo, bueno, a ver, voy a hacer algo parecido. Me voy a acercar al origen, pero ahora sobre el eje Y. Voy a venir por acá y por acá, que es lo que está marcado en este dibujo. Todo punto que está sobre el eje Y. Ahora, ¿qué particularidad tiene? Claro, entonces queda 0, Y. Y fíjense que lo que ustedes ven acá es como si cortara y pegara la plantilla anterior y ahora la acomodara con los datos nuevos. ¿Qué es lo primero que digo? Primero voy a decir por dónde me voy a acercar al punto objetivo.
voy a decir que los pares x, y se van a acercar al origen, pero a lo largo del eje y. Una vez que identifico cómo puedo yo considerar a los puntos que están sobre el eje y, que dije antes, voy a mirar la función en estos puntos. Mirar la función en estos puntos es hacer esto. Evaluar f en esos pares. Entonces reemplazo, la x ahora la reemplazo por 0, la y queda como y, la cuenta es, otra vez, esto es 0, acá abajo me queda y cuadrado, por supuesto que esto es para todo y distinto de 0, porque si y llegara a ser 0, me quedaría f en 0, 0 y esta función en el origen no se puede evaluar. Resultado 0 sobre y cuadrado, 0. Y entonces ahora, ¿qué digo? Una vez que miré la función, veo a qué tiende la función cuando estos pares se acercan cada vez más al origen. Y bueno, otra vez como antes. Si yo quiero que estos pares ahora se acerquen cada vez más al origen, lo que le voy a pedir es que a la única variable en juego que ha quedado es quien se acerque al 0, para que el par se acerque al origen. Entonces calculo el límite cuando y tiende a 0 de haber mirado la función en los pares que están en el eje y. Obviamente queda el límite cuando y tiende a 0 de 0, porque esta es la cuenta que hice recién, y el límite de una constante es la propia constante, 0. ¿Qué conclusión saco de acá? Y que también, en este caso, la función tiende a 0 cuando los pares x y ahora se acercan al punto objetivo, que es el origen, pero a lo largo del eje y. ¿Puedo decir que el límite existe en el origen y que el límite vale 0? No. No. Fueron ahora 2 trayectorias nada más de acercamiento al punto. ¿Cuántas trayectorias puedo armarme para acercarme al punto? Infinita. Bueno, entonces uno no llegó a nada. Como que digo, y hasta ahora pareciera que si el límite existe, si llegara a existir, parece que el límite es 0. Pero no puedo decir más nada que eso. Vamos a una siguiente plaquita. Y acá se va a resolver. La propuesta es ahora, veníamos haciendo esto. Primero, estábamos acá, dijimos, en la primera instancia me acercaba por los puntos sobre el eje X. Bien. En la instancia anterior me acercaba ahora por el eje Y. Ahora, la propuesta, como están viendo ustedes acá, es acercarme al origen, pero por una recta diferente. La recta y igual a X. Bueno, entonces yo que lo que voy a decir otra vez, la misma plantilla anterior. Voy a dejar dicho desde dónde me voy a acercar a mi punto objetivo. Me voy a acercar a lo largo de la recta y igual a X. Y como antes, todo punto que esté sobre esta recta, si la recta surgió de hacer y igual a X, es porque todos estos puntitos tienen la característica, por ejemplo, de tener XX. AA, BB, CC, no sé. Pero los pares, tanto en coordenada X y en Y, son iguales. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que voy a hacer con la f es mirar cómo se comporta la función en estos puntos, que es lo que hacemos acá. Cuando evaluamos la función en esos puntos, a la x la dejo como x y a la y la reemplazo como x. Entonces me queda 2, 2, x, x. Y la y es x. Abajo, x cuadrado más, y en lugar de y cuadrado es x cuadrado. Fíjense que arriba es 2x cuadrado, abajo es 2x cuadrado, simplifico y lo que tengo es un 1. De nuevo, siempre aclarando que el x no puede ser 0 porque estaríamos evaluando en 0, 0 y no forma parte de del dominio de la función. Entonces, una vez que vi cómo se comporta la función, ahora lo que voy a ver es qué pasa en el valor límite cuando los pares se acercan a el par objetivo, que es el 0, 0. Para que el par XX se acerque a mi par objetivo, que es el 0, 0,
lo que voy a pedir es que la x tienda a 0. Entonces calculo el límite cuando x tiende a 0 de esta función. O sea, es el límite cuando x tiende a 0 de, según las cuentas anteriores, de 1. Y el límite de una constante, en la tendencia de la variable que sea, es la propia constante. ¿Cuál es la conclusión en este momento? Que la función tiende a 1 cuando los pares x y tienden al origen a lo largo de esta otra trayectoria, que es la trayectoria y igual a x. Y entonces, es donde uno ahora piensa. Por las dos primeras trayectorias, la función tiende a 0. Y por esta trayectoria final, la función tiende a 1. Desde el momento en el que uno dice que el límite, o lo que yo voy a decir que es el límite, va a depender de en qué camino decidí yo posicionarme para acercarme al punto, entonces el límite no existe. Porque cuando el límite existe, no depende de ninguna trayectoria en particular. Como cuando antes decíamos los límites laterales, lo mismo. Entonces, conclusión. Para este ejercicio, lo que vamos a decir es entonces que la función no tiene límite, o este límite no existe cuando el par x y tiende al 0, 0. Como f tiene límites diferentes por trayectorias distintas, el límite entonces no existe. ¿Estamos de acuerdo? Uno puede, por ejemplo, ahora, si quiere, hacer la representación, digamos, de la función z igual a 2xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, fíjense lo que es la función. Divina. Muy rara ella. Acá donde está el x, el y, acá. X y z. Bueno. Yo les decía hace un rato, bueno, ¿qué pasa si yo me acerco por la recta y igual 0? Acá me marca la recta en el plano, acá me marca la recta ahí en el espacio. Y bueno, ¿a qué tienden los valores? Y bueno, yo lo que voy a hacer es en el espacio hacer la representación justamente de esta misma ecuación, que va a ser ahora un plano. Voy a hacer la intersección del plano con la gráfica. No se va a ver porque la intersección del plano con la gráfica es otra vez la misma recta que está marcada en negro. Entonces la función sobre todos esos puntos siempre vale 0 porque la gráfica queda sobre lo que sería el eje X. ¿Qué pasa si ahora digo, me acerco por la recta y igual 1, perdón, y igual X, me acerco por esta recta, la dibuja, la saqué. Decía igual X, esto lo voy a sacar para que no me moleste. La dibuja a la recta de igual X, acá también, en el plano XY. Y ahora, en el gráfico 3D, voy a hacer la misma ecuación, nada más que ahora me va a dibujar un plano. Cuando hago la intersección de este plano con la superficie gráfica de la función, fíjense que lo que me queda es el dibujo de una recta a la altura de 1. La función en todos esos puntos, en todos los puntos que están sobre esta recta, siempre vale 1, siempre vale 1, siempre vale 1, siempre vale 1. Y ya que estamos, a propósito, voy a ir por otra recta. A ver, por ejemplo, y igual a 1/2 por x. Voy a borrar las otras rectas. Ahora me acerco por esta recta. Tiene otra pendiente esa recta. La acaba de dibujar también en R3. Y sobre R3 voy a dibujar lo mismo, que va a ser ahora un plano. Y igual a 1/2 x, ese plano.
y ese plano, intersección con la superficie, fíjense que el dibujo de la recta que queda es una recta que no está a la altura de 1. Queda a la altura de, esto es 1, acá abajo. Quiere decir que si yo me acerco al origen por esta recta, los valores de la función van a ser siempre un valor constante, pero ya ni siquiera es 1, ni 0. Es otro número que es más chiquito que 1. O sea que esta recta también hubiese servido para acercarme al origen, porque la función en todos esos puntos me daba otro valor que no era ni 0 ni 1. Esto también puede servir como para esclarecer un poquito todas estas cuestiones. Bueno, no existe el límite. Entonces, conclusión importante a destacar en el mundo del límite es que cuando yo tenga esta condición, que la función tiende a L, cuando los pares X y Y tienden al par a B a lo largo de una trayectoria C sub 1. Pero a la vez tengo que la función tiende a M cuando los pares X y Y se acercan al punto AB a lo largo de una trayectoria C sub 2. Y esos números de tendencia son distintos, entonces el límite no existe. El límite no existe. ¿Cómo va la cuestión? ¿Veo? No, bien. Por ahora. Seguimos. Esto está bueno porque ustedes dirán, ¿y yo cada vez que tengo que hacer un límite tengo que hacer esto? Porque la pregunta es, ¿qué pasa si yo me acerco por el eje X? Me acerco por el eje Y. Al origen, ¿no? Pensando en esa situación de ese punto. Me acerco por la recta igual a X y todas esas tendencias me van dando el mismo numerito. Y no puedo decir nada, porque eso no asegura nada. Pero sí está bueno cuando el límite en esta cuestión no existe, que se pueda haber considerado el ejercicio sin hacer tantas vueltas y yo podría haberlo hecho más contundente, más rápido, más directo. Sobre el mismo ejercicio anterior, yo lo que puedo hacer es algo más general, como que ¿para qué ir por el eje X, por el eje Y, por la recta? Hagamos así, nos vamos a parar en el origen y nos vamos a acercar al origen por una familia de curvas que pertenecen a rectas. Entonces yo voy a decir de manera más general que me voy a acercar al punto por la familia de rectas que se pueden escribir de esta manera. Y igual a mx, donde m es la pendiente, ¿no? Entonces, con esto estoy abarcando una cantidad infinita de rectas, que son el estilo de rectas, que se acercan al origen. Ahora, ¿toda recta que pasa por el origen se puede escribir de esta manera? Y igual a pendiente por X. ¿Toda recta se puede escribir así? Bueno, pero vos sabés qué, acá falta una recta que pasa por el origen y que no se puede escribir de esta manera. Una recta que pasa por el origen, pero que no entraría dentro de esta familia representativa. ¿Cuál es? La vertical. Sí. Esta también es una recta que pasa por el origen, que no está dentro de esta familia. Ahora, igualmente, ¿qué es lo que pienso yo? Está bien, si yo quisiera analizar a qué tiende la función por todas las rectas que se acercan al punto, esta recta no está en esta familia. Yo estoy mirando desde otro lugar. Yo estoy diciendo, a ver,
quiero abarcar muchas más curvas. Entonces digo, bueno, me voy a acercar al origen por esta familia de trayectorias. ¿Estas trayectorias qué son? Son todas rectas. Todas pasan por el origen. Ahora, ¿son todas las posibles rectas que pasan por el origen? No, falta una. Bueno, no importa. Yo igualmente lo que quiero es analizar de manera más contundente por una cantidad infinita de trayectorias que se acercan al punto. Todas tienen una característica, todas son rectas. Voy a ese sentido. Si me queda una fuera y digo, mi trabajo es evaluar a qué tiende la función por todas las rectas posibles que se acercan al origen, bueno, esta no estaría contemplada en esta familia y la tengo que analizar aparte. Pero mi función ahora es otra. Digo, a ver, quiero abarcar más curvas, no de a una. No puedo abarcar a lo mejor un poquito, un conjunto más de cantidad de curvas que se acercan al origen. Bueno, acércate por estas curvas que son de la forma y igual a mx. Mira, son rectas, qué lindo. Entonces hago eso. Si la quiero analizar por justo esta recta que no está considerada en esta familia, lo haré después. Pero yo voy a ir por este lado. Voy a ir a analizar a qué tiende la función cuando los pares x y se acercan al origen por curvas que se escriben de esta manera. O sea que si yo me paro en un punto genérico de una de ellas, este punto va a tener coordenadas x y la coordenada y mx. Cambio la pendiente y cambia la inclinación de la recta. Entonces, ¿qué era lo que yo les decía hace un rato en esa plantilla que estábamos trabajando? Y lo que voy a hacer ahora es a la f la voy a mirar en todos esos pares. Bueno, ¿qué es lo que se hace acá? Se evalúa f en todos esos pares. Entonces, la ley, ¿cómo era? 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Esa era la función. Bueno, la x la dejo como x, a la y la reemplazo por mx. Entonces, ¿cómo me queda? 2x por y, abajo x cuadrado más y al cuadrado. Cuando junto, fíjense que el término que está en el medio, ¿cuál sería? 2mx cuadrado sobre, abajo, x cuadrado más m cuadrado x cuadrado. O sea que es 2mx cuadrado sobre, abajo saco x cuadrado, factor común, me queda 1 más m cuadrado. Las x cuadrados se cancelan entre sí y aparece esta expresión. Entonces ya la miré a la función en esos pares. ¿Qué viene ahora? Pedir a qué tiende la función cuando los pares se acercan al 0, 0. Entonces, que el par x, mx, donde el m va a ser un número que va a permanecer con un valor concreto, que el par x, mx se acerque al origen, es pedir que sea x como variable la que se acerque al 0. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? El límite, cuando x tiende a 0, de la función evaluada en esos pares. Entonces, esto es el límite, cuando x tiende a 0 de la expresión final que me quedó, que fue esta. 2m sobre 1 más m cuadrado. ¿A qué tiende esto? Límite cuando x tiende a 0 de esta expresión que es 2m sobre 1 más m cuadrado. Así es, porque de x no depende, entonces es una constante. Me queda 2m sobre 1 más m cuadrado. Entonces el límite me queda 2m sobre 1 más m cuadrado. ¿Qué digo en esa instancia? Porque el Puedes m... decir Dale, que el Gregorio. límite no existe porque el valor del límite va a depender del valor de m. Entonces, independientemente de x, y m es más grande o más chico, el valor que toma el límite es distinto. Sí, señor. Desde el momento en que me queda que el límite depende de una expresión
en donde en esa expresión el m está, yo cambio el valor del m y cambio esto. ¿Sí? Por ejemplo, si m, como nos quedaba a nosotros, si m es igual a 0, que sería estar hablando de la recta y igual a 0, el límite daría 0. Si m es igual a 1, que fue lo que nosotros hicimos en todo ese proceso anterior de acercarme por la recta y igual a x, el límite que me daría y 2 por 1 sobre 1 más 1 al cuadrado, o sea, 2 sobre 2, 1, que es lo que nos había dado. Y yo hace un rato que me acerqué por, creo, la recta y igual a 1/2 de x. Bueno, el límite quedaría 2 por 1/2 sobre 1 más 1/2 al cuadrado. O sea, esto es 1 sobre 4, 5 medios, o sea, 2/5. Era un numerito que en el dibujo 3D nos daba un número más chiquito que 1. ¿Se acuerdan que recién hice la gráfica? 5 cuartos, ¿no? Perdón. 5 cuartos. 4/5. Bueno, así voy cambiando el valor del m y va a ir cambiando el resultado final del límite. Eso no puede pasar. No puede el límite depender de por dónde yo haya decidido acercarme al punto. Bueno, por supuesto, entonces conclusión de eso que dijimos, es que como el límite depende de m, no existe el límite planteado. Y ese límite no existe y ya lo sabíamos. Pero quiero decir, en todo lo que hice antes fue durante 3 diapositivas distintas. Recién después en la tercera llegué a la conclusión de que el límite no existía. Yo puedo en esta diapositiva como atacar el problema de manera más contundente y ya resolver que el límite no existe. Este otro ejercicio, fíjense, digo, bueno, a ver, es muy parecido. Antes era 2x y ahora es 2x cuadrado y. Y abajo antes era x cuadrado más y cuadrado. Bueno, ahora es x a la cuarta más y cuadrado. Y me hace la misma pregunta. ¿El límite existe? Bueno, ¿puedo hacer reemplazo directo? ¿Puedo reemplazar la x por 0 y la y por 0? No, igual que antes. Y tendría encima una indeterminación, ¿no? Porque tengo un 0 sobre 0, que es ese el problema. No sé qué pasa. Entonces vamos a ir por esta estrategia que es más contundente. Digo, ya entendí. A ver, no voy a ser tonta. Me voy a acercar. Estoy parada en el origen. Y me voy a acercar por esta familia de curvas que son todas las rectas que pasan por el origen. Excepto, bueno, me faltaría la recta vertical, ¿no? Pero bueno, son todas rectas que pasan por el origen esta familia. Una vez que identifico que los puntos de cualquiera de esas rectas son de la forma x, mx, decíamos, ¿ahora qué hago? Ahora miro cómo se comporta la función en esos puntos, que es esto. Entonces a la x la dejo como x y donde aparece y lo reemplazo por mx. ¿Qué queda acá? 2x cuadrado mx, me queda 2x cubo m, abajo x a la cuarta más esto al cuadrado. Me fijo si hago como un denominador, en realidad en el denominador saco factor común x cuadrado. Este x cuadrado se va a cancelar con este y me va a quedar uno solo. Y esta es la expresión que queda de la función evaluada en todos esos pares. Creo que es el primer ejercicio en donde la expresión que queda no es una expresión constante. Aparece la variable. ¿Qué viene después? Pedir que estos pares se acerquen cada vez más a el punto objetivo, que es el 0, 0, otra vez. Entonces, ¿qué voy a pedirle a la variable? Que se acerque a 0, porque si la variable x se acerca a 0, me aseguro que estos pares se acercan al 0, 0. ¿Listo? Límite. Ahora, ¿qué era evaluar f en estos pares? Era esta expresión. Límite cuando x tiende a 0. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa si yo reemplazo por
0 a la x. Arriba tiende a 0. Abajo, ¿a qué tiende? Cuando x tiende a 0. A m cuadrado. A m cuadrado. Acá lo que habría que hacer es agregarle la condición de que si m no es 0, que eso lo tengo que agregar, esta división es 0, y entonces ahí no me quedó dependiendo de m, como venía arrastrando en el caso anterior, y digo, y la verdad, hasta ahora lo que yo puedo decir es que f de xy tiende a 0 cuando los pares x y tienden al 0, 0 a lo largo de estas rectas. En esta conclusión es con m es distinto de 0. Pero fíjense, si m vale 0, si m vale 0, ¿de qué recta estaría hablando? ¿De qué recta? Si de esta familia de igual a rectas, 0. claro, Tanto X. que sería el eje X. Entonces lo que sí se puede hacer por separado es evaluar esto. Evaluar f en pares de la forma x0. Fíjense, si reemplazo la y por 0, me quedaría 0 sobre x a la cuarta, que como el x se acerca al 0 pero no va a ser 0, esto es 0. Y entonces calcularía el límite cuando x tiende a 0 de esta función, es el límite cuando x tiende a 0 de la función 0, y esto es 0. O sea, esto que escribí acá tiene sentido en la medida en que m no me haya traído un problema. Porque si m vale 0, esto no lo puedo hacer. Entonces lo hago aparte. Si m vale 0 es en realidad evaluar la función en puntos que están sobre el eje x, que son los que tienen la condición de que y vale 0. Hago la cuentita y también me da 0. Entonces, está bien concluir que la función tiende a 0 cuando los pares x y tienden al origen a lo largo de cualquiera de estas curvas. Igual 0. Antes se me hubiese terminado el problema porque me quedaba dependiendo de m y decía el límite no existe y se terminó. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Porque por toda esta familia que se va acercando de curvas al origen, el límite siempre da 0. ¿Eso quiere decir que el límite existe? Digo, no, entonces está. Conclusión. Ante esta pregunta, digo, sí, sí, existe y vale 0. ¿Está bien que yo diga eso? No se olviden de este dibujo. Yo al punto me puedo acercar por cualquier tipo de trayectoria. No sería lo que yo estoy haciendo ahí. Yo me estoy acercando al punto por trayectorias que tienen una característica. Son todas rectas. Entonces yo no puedo decir que el límite existe. Yo qué sé si a lo mejor por una curva perdida que se va acercando al 0, 0, el límite de otra cosa. Sí, no voy a negar que es como que uno empieza como a sospechar, ¿será que el límite existe? ¿Será que vale 0? Bueno, en este caso no va a pasar tampoco. Y lo que les voy a proponer es, así como yo me acerqué al origen por una familia de curvas que están representadas por esta ecuación y igual a mx, y todas ellas son rectas, la propuesta va a ser esta ahora. Bueno, ¿quiere decir que el límite existe? No, no quiere decir que el límite existe. Tengo que seguir investigando. La propuesta es esta. Ahora, parada en el origen, mi propuesta es acercarme al origen por una familia de curvas que sean representadas a partir de esta ecuación. Y igual a mx cuadrado. Y igual a mx cuadrado. ¿Qué tipo de curvas son? Todas ellas.
Si m vale 1, es y igual a x cuadrado. Si m vale 5, y igual a 5x cuadrado. Si m vale menos 3, y igual a menos 3x cuadrado. ¿Cómo son todas esas curvas? Son parábolas. Entonces, bueno, me acercaré. ¡Ay, qué fea! Me acercaré una parábola por acá, con algún m. Alguna parábola por acá, más abierta o más cerrada. Pero son todas parábolas. ¿Mm? Parábolas con ramas hacia arriba o parábolas con ramas hacia abajo. Por supuesto que no son las únicas. En el origen pueden haber parábolas con ramas hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, cambia el eje focal. Bueno, hacemos lo mismo. Un punto que está sobre cualquiera de estas curvas es un punto que se escribe de la forma x mx al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer ahora? A la f la tengo que mirar en todos esos puntos. Es lo que hacemos acá. Y ahora con cuidado porque hay como mucha potencia dando vuelta, ¿no? A la x la dejo como x y es a la y a quien la tengo que reemplazar por mx cuadrado. Entonces, 2x cuadrado. 2x cuadrado. Por y. Bueno, pero ¿quién es y? Mx cuadrado. Abajo. X a la cuarta, queda igual. Y acá es y cuadrado. O sea, mx cuadrado al cuadrado. Una vez que hice bien el reemplazo, digamos que no me perdí en eso, empiezo a ver qué queda. Y bueno, queda 2mx a la cuarta. Este término de acá quedaría m cuadrado x a la cuarta. Entonces x a la cuarta es lo que saco factor común, me queda esto, se simplifican los x a la cuarta y me queda esta expresión. Entonces ahora, ¿qué es lo que viene? Lo de siempre. Voy a ver qué pasa en cuanto a la tendencia de la función cuando estos pares se acercan cada vez más a mi par objetivo, que es el origen. Para que estos pares se acerquen al 0, 0, necesito que x tienda a 0. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de la función evaluada en todos esos pares es el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. Que de x no depende. Entonces, el límite que me da esto que es constante. Y ahí es donde llego a, mira vos, ahora sí veo que ese valor de límite depende de m. Por esta familia de curvas. Por lo tanto, el límite no existe. Y ahí el ejercicio se termina. Ahí el ejercicio se termina. Ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Son todos ejercicios donde el límite no existe? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Nosotros, en cálculo 2, tendemos a trabajar poco con límite, muy poco. Entonces hay ejercicios donde la prueba, porque pasa esto, ¿no? Me preguntan, ¿el límite este existe? Aparece una indeterminación, la verdad es que no sé, y empiezo a probar por diferentes familias de curvas, y por esas familias de curvas todo el tiempo me da el mismo valor de límite, como que no encuentro nada que me contradiga para que el ejercicio se termine y diga, el límite no existe. A lo mejor por la familia de rectas me da 0, por la familia de parábolas me da 0, por la familia de funciones cúbicas me da 0. 0 por decir un número, ¿no? Y la verdad es que digo, no puedo decir que el límite exista, pero como que estoy levantando cada vez más la sospecha de que parece que sí. Pero el parece que sí no es probar que sí. Entonces uno tiene que ir por otro lado para probar la existencia del límite. Y muchas veces yo opto por una estrategia que tiene que ver con usar el teorema del sándwich. ¿Qué pasa? Nosotros en cálculo 2, en general no vamos a estar trabajando con esos tipos de límite, donde sí existe y donde tengo que probarlo. Entonces yo hoy decido en la clase no trabajar con esos ejercicios, porque van a ver que en los ejercicios que se les van a ir marcando y que se van a terminar evaluando, no van a ser de ese estilo. Sí, de todas maneras, yo en el campus les voy a compartir un PDF de 2 hojas nada más,
donde se demuestra la existencia de un límite, que empieza así. Uno empieza a sospechar que el límite existe porque nunca encuentra una contradicción. Entonces, les voy a proponer que lo lean, por supuesto lo podemos discutir el miércoles, no hoy, que lo lean y que vean cuál puede ser una buena estrategia para terminar después de demostrar que sí, ese límite existe, que esa sospecha que tenía era realmente verdadera. Pero eso es otra cuestión, es otro capítulo. No lo voy a considerar hoy en la clase, lo comparto y después lo charlamos un poquito el día miércoles. ¿Está bien? Seguimos un poquito. Bueno, esto que ya les había comentado. En el caso de funciones de una variable, el cálculo del límite de las funciones de dos variables se puede hacer mediante el uso de las propiedades. O sea que todas las leyes de límites que en su momento, en la sección 2.3 del libro, se habían dado, el límite de la suma de los límites, el producto de los límites, con la división, con la composición, bueno, con la división siempre que el denominador no se anule. Todas esas reglas siguen siendo válidas. Y también es válido el teorema del sándwich, el teorema de la compresión o el teorema de intercalación. Y como para terminar este PDF, se extiende de manera natural la definición de qué significa que una función sea continua en un punto, pero para funciones de dos variables. Ahí, cuando ya necesito trabajar con la continuidad, lo que pasa con la función en el punto sí me empieza a interesar. Ahí sí necesito que la función esté definida. Entonces, ¿cuál va a ser la definición de una función de dos variables continuas en un punto? Bueno, una función f de dos variables se llama continua o es continua en el par B, sí. Y esto es simple. El límite, cuando el par xy tiende al par B de f de xy, coincide con lo que la función vale en el par B. ¿Se acuerdan que eso es como que se interpretaban tres cosas? Como analizando más puntillosamente la definición. Si necesito que se pueda evaluar f en el par B, es porque el par B tiene que estar en el dominio. Necesito que el límite de la función exista y necesito que esas dos cosas sean iguales. Que el límite de la función sea lo mismo que la función en el punto cuando el par xy tiende al par B. Idéntico a la definición de continuidad de una función de una variable. Y por supuesto, una función va a ser continua sobre un cierto conjunto si es continua en cada punto de ese conjunto. Entonces, yendo un poco a las cosas que uno conoce, ¿se acuerdan que en cálculo 1 decíamos, bueno, todas las funciones polinómicas son continuas en R, en cálculo 1, ¿no? Bueno, extendido para cálculo 2, todas las funciones polinomiales de dos variables son continuas en R2. También, en cálculo 1, decíamos, si tenía una función racional, que es una división entre polinomios, decíamos, esa función es continua y ahí abríamos el paraguas en su dominio. Acá lo mismo. Las funciones racionales en dos variables, o sea, funciones que sean divisiones entre polinomios, también van a ser continuas. Pero abro el paraguas y digo en su dominio, ¿no? Porque uno tiene que tener cuidado de que no se anule el denominador. Y otra de las cosas que también hemos dicho que composición de funciones continuas es continua. Bueno, acá también, pero tenemos que hacer como una salvedad. Fíjense, si yo tengo una función de dos variables continua en un par B. Imagínense que yo tengo f de xy y g de xy, ¿no? Yo puedo evaluar g en f de xy. Cuando yo hago f en xy, ¿esto qué me devuelve? F de xy, ¿me devuelve qué? Ustedes mismos están diciendo, ¿qué está preguntando? Díganmelo, ¿no? Porque a veces yo digo algo, digo, f de xy, ¿qué me devuelve? Un número. La g de xy, ¿qué me devuelve?
un número. También. Bueno, entonces veo. ¿Tiene sentido armar esta cadenita? Cuando yo haga G, perdón, para que voy a escribir de nuevo. Cuando yo haga G en f de xy, la f de xy, esta me devuelve un número. Y a la g, que es una función de dos variables, no la puedo evaluar en un número. A la g la tengo que evaluar en un par ordenado. Entonces, cuando hablo de composición en este mundo, no es que estoy pensando en dos funciones de dos variables donde una se evalúa en la otra. No tiene sentido eso. Cuando hablo de composición es porque estoy pensando en una composición de una función con una variable y otra de dos, para que cuando quiera hacer esta cuestión concatenada entre las dos, sí tenga sentido. Fíjense que la función f, que es la primera que se va a evaluar, es la que puede depender de dos variables. La siguiente función es una función de una variable. Entonces, cuando yo quiera hacer g en f de xy, si f de xy es un número y la función g es una función de una variable. Entonces, la función de afuera tiene que ser una función de una variable. La función de adentro, una función de dos. Y se sigue con esta cuestión de que si las dos son continuas, la composición de esas dos funciones es continua. Esto es como en una sola placa hacer un resumen súper rápido de todas las cosas que a lo mejor en cálculo 1 han llevado mucho más tiempo. Pero bueno, estamos en cálculo 2, estamos re avanzados, ¿cierto? Esa es la idea. Muy bien. Bueno, este llegó a su fin, que es el de límite. Vamos a empezar con el tema de derivadas parciales. No, por supuesto que no lo vamos a terminar, pero sí lo vamos a comenzar, cosa de que podamos avanzar mucho más después del miércoles. Bueno, derivadas parciales. ¿Se acuerdan que un poco esta cuestión de orden en los temas, en cálculo 1 uno veía límite, veía todas las estrategias de límite, pienso un poco en todo lo que se hacían en el medio, se calculaba asíntotas, y todo esto estaba relacionado con algún límite dando vuelta. Y aprendía estrategias, multiplicar y dividir por un conjugado, em, ¿qué más después? Sumar y restar, agrupar, factorizar. Es más, después en cálculo 2, para calcular límite, hicimos uso de derivadas. ¿Se acuerdan que usamos L'Hopital? Que entre paréntesis aclaro, no existe L'Hopital para funciones de dos variables. No crean que eso es fácil. Eso no existe. Bueno, pero voy a cálculo 1. Veíamos todo límite. ¿Qué venía después? Derivada. Porque para hablar de una derivada había que hablar del límite de un cociente incremental. Entonces, bueno, hemos definido nosotros en su momento que cuando yo quiero calcular f' en un cierto numerito a, esto es calcular el límite cuando h tiende a 0 de f en a más h menos f en a sobre h. Si ese límite existe, a ese límite se lo llama la derivada de la función en el punto, si existe. Y después lo que ustedes habrán visto es función derivada, que es evaluar f' en un x, no en un a como numerito, en un x pensando en una variable, entonces límite cuando h tiende a 0 de f en x más h menos f de x sobre h, también si el límite existe. Entonces primero daban la derivada en un punto y luego hacían la definición de la función derivada. Bueno, y como siempre, este numerito, en el caso de existir, es un número que representa algo. ¿Qué representaba el numerito f' en a?
La pendiente de la recta tangente en el punto. Bien, es como que uno hacía el dibujito, tenía la función, acá separaba, esto es A, f de A, y decía que si yo trazaba entonces la recta tangente a la gráfica de la función, la pendiente que esta recta tenía como tangente a la gráfica de la función en el puntito AF de A, la pendiente era este numerito, f'. Esa era la interpretación básica, ¿no? Porque básicamente este cociente incremental era el cociente que surgía de plantear las pendientes de las rectas secantes. Y la posición límite de esas rectas secantes tendía a la posición tangente. Bueno, una vez hecho el recordatorio de eso que nosotros hablábamos de función derivada, ahora como la función que estamos trabajando es una función de más de una variable, vamos a trabajar con funciones en principio de dos variables, decimos, bueno, ¿qué significa derivar a una función de dos variables? Entonces, en este mundo lo que va a empezar a tener más sentido es hablar de derivadas parciales. Y ahora vamos a ver por qué. Esta es una situación, una pregunta que tiende a querer llevarme por qué me puede llegar a interesar esto de derivadas parciales, que, bueno, todavía no lo presenté. Por ejemplo, dice, ¿cómo afectaría el valor de una función el cambio en una de sus variables independientes? Entonces pensemos en esta situación. Nosotros no vamos a trabajar, no somos ingenieros químicos, no vamos a ir por ese lado, pero creo que el ejemplo amerita. Ejemplo. Para determinar el efecto de un catalizador en un experimento, un químico podría repetir el experimento varias veces usando cantidades distintas de un catalizador, mientras que mantiene constantes otras variables en juego como la temperatura y la presión. Entonces estoy pensando, el efecto de un catalizador. En una experiencia, en un experimento que estoy haciendo químico, está un catalizador, está la temperatura, está la presión como variables en juego. Bueno, entonces uno lo que va a analizar es el efecto que tiene ese experimento cuando uso diferentes cantidades de un catalizador. Y la temperatura y la presión la dejo fija. Y puede pasar que al revés, quiera decir ahora, quiero ver cuál es la característica que tiene mi experimento cuando el catalizador o la cantidad de catalizador que uso y la temperatura la dejo fija y lo que voy cambiando es la presión. O sea, hay variables en juego en un experimento y quiero ver el efecto del experimento cuando de las variables en juego hago variar solo a una y a las restantes las dejo en valores constantes. Quiero ver qué pasa con esa razón de cambio de la función cuando solo a una de esas variables la considero como variable en juego y a las otras las dejo constante. Bueno, eso que es en la experiencia de un químico, lo puedo pensar en una función. Puedo trabajar con una función y ver cómo cambia la función cuando de sus variables en juego a, por ejemplo, una función de dos variables, a una de ellas la dejo constante y hago variar la otra. Quiero ver qué pasa como efecto en los cambios que tiene la función cuando de las dos variables solo a una la dejo constante y a la otra la considero como variable. Bueno, hacer eso, que es hablar de una razón de cambio, pero en una variable, se lo llama derivada parcial. Vamos a presentarlo como corresponde, ¿eh? Entonces, derivadas parciales, tenemos una función de dos variables. Si consideramos de esas dos variables que la variable y es fija y hacemos que sí sea considerada como variable la x, es como que estoy pensando en esta situación. Tengo la función evaluada en pares de la forma xb. B sería la variable fija y x es la única variable en juego. Y digo, bueno, si hago esto, en definitiva lo que me termina quedando es una función que depende de una sola variable, que es la x. Bueno, bautizo a esa función de una variable como g. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a proponer?
Si G, esta función de una variable, tiene derivada en x igual a A, o sea, si existe G' en a este numerito lo vamos a llamar derivada parcial de f respecto a x en el par AB. Porque ¿cómo es? ¿Quién sería G' en A? ¿Quién sería G' en A? Y, por lo que estuve repasando recién, es el límite de un cociente incremental. Sería el límite cuando h tiende a 0 de g en A más h menos g en A sobre h. Es esto. Ah, pero la g no era cualquier función, sino que la g fue la expresión que yo designé a esta función. Entonces ahora reemplazo la expresión donde a la g le digo, bueno, muchas gracias, hasta acá me serviste, porque fue, yo siempre digo, es un protagonismo muy corto, el que tiene la ley esa G, la uso un ratito y pobre, después la dejo. Bueno, ¿qué significa hacer G en A más H? Y bueno, acá, G en alguien es hacer F en el par alguien, B. Bueno, si el alguien es A más H, fíjense cómo queda. G en A más H es F en el par A más H, B. Menos G en A. ¿Qué significa hacer G en A? Y G en A es reemplazar la X por A, o sea, es F en AB. Límite cuando H tiende a 0 de este cociente. Y este límite de cociente incremental, donde ahora empezó a aparecer la letra F, y la F es la que quiero que aparezca porque yo parto de una función F de dos variables, la G, insisto, tuvo un protagonismo ahí muy corto, fue ahí apenas. Digo, a este límite es a quien se lo va a llamar derivada parcial de f respecto a x en el par AB, y la notación que vamos a usar es esta. Es como un subíndice de la letra f en donde ponemos la letra x. La f y acá, chiquitita la x en el par AB. Entonces, la derivada parcial de f respecto a x. ¿Por qué digo respecto a x? Porque es x la que funciona como variable. En el par AB tiene esta notación y obviamente surgió como el límite de un cociente incremental. Fíjense que este límite no es de los límites que estuvimos viendo recién, porque no es el límite de un par que tiende a otro par. Es el límite en una variable, la variable h habitual. Bueno, se imaginarán que así como está la derivada parcial de f respecto a x, va a estar la derivada parcial de f respecto a y. ¿Qué cambiaría en esto que yo planteé? ¿En dónde estaría el cambio acá? Yo empecé considerando y un valor fijo. Eso generó una función que dependía solo de la x. Y eso de alguna manera provocó que yo definiera derivada parcial de f respecto a x en el par AB. Si yo les digo que quiero ahora definir la derivada parcial de f respecto a y en el par AB, ¿cómo debería empezar? Considerar fijo a X. Sí, voy a considerar fijo x. Y a quien voy a considerar como variable es a la y. Entonces, bueno, a ver si cae justo igual. Si no, borro todo eso. Sí. Bueno, ahora, lo que decíamos recién, como viene la cuestión, voy a considerar fijo a x igual a. Entonces, cuando yo hago f en el par a, y, me queda una expresión que depende solo de la y. Bueno, la bautizo momentáneamente como G mayúscula en y. Y entonces, si esa G mayúscula tiene derivada cuando y es igual a b, a esa derivada se la va a llamar derivada parcial de f respecto a y en el par AB. Entonces, G si tiene derivada en y igual b, G' en b
¿quién es? El límite del cociente incremental, que ya lo sabemos todos, g en b más h menos g en b sobre h. Bueno, ahora lo que quiero hacer es escribir el límite de este cociente incremental, pero no usando la g, que esta g mayúscula también como la g chiquitita de antes tiene un protagonismo muy corto. Digo, lo quiero escribir todo en función de la f. Bueno, fantástico. G mayúscula en b más h. Vengo acá. G mayúscula en b más h es venir acá y donde aparece la i poner b más h. Entonces queda f en el par a, b más h. Menos, dice, g mayúscula en b. Vengo acá. G mayúscula en b es f en el par ab. ¿Listo? Límite cuando h tiende a 0 de este cociente, si es que existe. A ese límite se lo llama derivada parcial de f respecto a i en el par ab. ¿Y qué notación se usa? Esta. Ahora, como si fuese un subíndice de la letra f, en vez de usar la x, uso la y. Entonces miren, comparen, observen estos dos límites, estos de acá. Acá, en este límite, a quien le agrego el más h es a la primera coordenada, mientras que acá, al que le agrego el más h es a la segunda coordenada. El resto es igual. Ese cuidadito en la definición, ¿no? Que lo hace diferente. Así como yo les decía en el recordatorio que hacíamos para funciones de una variable, que uno hablaba de la derivada en un punto y después hablaba de las funciones derivadas, bueno, acá pasa lo mismo. Puedo hablar de las funciones derivadas parciales, donde, en función de lo que vimos recién, en vez de poner el par AB, lo que pongo es el par XY. Es exactamente la misma escritura, nada más que en vez del par AB, el par XY. Y estas notaciones tienen que ver con cosas que nosotros vamos a usar de manera indistinta. ¿Se acuerdan en cálculo 1? Uno cuando quería hablar de la derivada de una función podía escribir eso, el primita, pero también podía usar la notación de Leibniz, que era esta, con los diferenciales. Bueno, acá estas expresiones de las derivadas parciales, que son las que hemos introducido nosotros, fíjense que no tienen el primita, no se les pone el primita. Le ponemos como un subíndice de la variable de la letra f, la x o la y para indicar cuál derivada parcial es con la que estamos trabajando. Pero si queremos de alguna manera un poco emular esta notación, se usa esta expresión que no es una letra, no tiene un nombre, es un rulito, yo le digo una D dibujada, no es una D, no, pero es como que quiere serlo y ¡chan! Y hace un rulito. Y esta es la notación de derivada parcial de f respecto a x en el par AB. O derivada parcial de f respecto a y en el par AB. El rulito tanto arriba como abajo. No es un nombre que se le asigna a eso. Y bueno, en algunos que otros libros es probable que también se usen estas notaciones para las derivadas parciales. En vez de poner subíndices a la x y a la y, se pone el 1 y el 2, indicando por orden quién es la variable en juego. Esta no la vamos a usar casi. Pero estas dos iniciales, estas, para nosotros van a ser notaciones súper comunes. Nos vamos a acostumbrar mucho a usar cualquiera de las dos. Bueno, y vamos a terminar entonces haciendo una cuentita. No. Miren, ¿cómo se calculan las derivadas parciales? Bueno, yo sé derivar. A mí me enseñaron en cálculo 1 y lo he usado a lo largo de cálculo 2, todas las reglas de derivación. Derivar una suma, una resta, una multiplicación, una división, una composición, un exponente. Aprendí. Sé derivar cualquier función. Bueno, todo eso lo voy a capitalizar a mi favor. Porque cuando ahora me pidan en algún ejercicio para una función que encuentre las derivadas parciales, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo quiero determinar la derivada parcial con respecto a x, es porque la variable en juego es la x.
La y no. Entonces voy a derivar como si la única variable en juego fuese la x. Y a la y la considero como si fuese un número. Y al revés, si quiero derivar parcialmente con respecto a y, cambio el chip. Es como que pienso que la única variable en juego es la y, y cuando aparece la x, la voy a considerar como si fuese una constante. Al principio, de verdad, al principio puede ser que uno diga, no, ¿qué es esto? Uno se marea, pero se acomoda rápidamente, ¿eh? ¿Vamos a hacer este? Vamos a encontrar las derivadas parciales de esta función. A ver qué pasa. Y con eso terminamos hoy. A ver, quiero calcular la derivada parcial con respecto a x de esa función. Entonces yo acá lo que veo es una suma de expresiones. Cada vez que veo la y, en mi cabeza me imagino un número, no sé, un 3, un número. Entonces, bueno, voy a derivar. Tengo dos términos. En el primer término tengo un producto. E a la menos x cuadrado y por coseno de x. Derivado de un producto, yo ya sé la regla de la derivada del producto. Bueno, tengo que derivar este y multiplicar por este sin derivar, y después al revés, más este por la derivada de este. Pero es todo con x. Entonces voy a derivar este primer término respecto a x. Hay una composición. La función exponencial, entonces la derivada de la exponencial, que es ella misma, por la derivada del exponente respecto a x. Bueno, si lo derivo con respecto a x, esto que me queda, menos 2x y, porque para mí el y es un número, por el coseno de x sin derivar. Más, sigo la regla, este sin derivar, e a la menos x al cuadrado y, por la derivada del coseno de x respecto a x. La derivada del coseno, menos seno. Más, y ahora sigo derivando esto. Para derivar esto, me conviene escribirlo así. Y al cubo por 1 sobre x menos 2. ¿Cómo me queda la derivada de este término respecto a x? Para la x, y cubo, ¿qué es? Constante. Una constante. Entonces la constante queda por, y la derivada de 1 sobre x menos 2 con respecto a x, derivo. Ups, se olvidaron las reglas. O sea, me quedaría, porque acuérdate, este es x menos 2 a la menos 1. Entonces el menos 1 baja por x menos 2 a la menos 2. Entonces me quedaría por 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Eso sería la derivada parcial con respecto a x. Bueno, entonces ahora ustedes van a hacer conmigo la otra derivada. A ver qué pasa. Derivada parcial con respecto a y en xy. Acá tengo que cambiar el chip. La x es a quien yo considero constante y la y es la única variable en juego. Esto sigue siendo igual. Acá hay un producto. Acá hay otro término, que este término, insisto, creo que siempre me va a convenir en este caso escribirlo así. Bueno, vamos a derivar este primer término en esta suma. Derivada de un producto. Derivada de esto con respecto a y. ¿Qué escribo? La misma exponencial. La misma exponencial por
Porque ahora tengo que Sí. derivar el por exponente. menos x al cuadrado. Sí. Por... ¿Qué me falta? El coseno de X la dejo igual. Claro, el coseno de x porque dijimos que hay un producto. Y ahora si yo sigo, digo, ahora es este sin derivar por la derivada del de al lado. Pero acuérdense que estamos derivando respecto a y. Entonces, si yo escribo esto sin derivar por la derivada del coseno respecto a y, ¿qué me quedaría? 0. 0, porque como coseno de x, de y no depende, todo lo que sea una expresión en x, para la y se considera como una constante. Entonces la derivada del coseno de x la pienso como un 0, por lo tanto no va a aparecer nadie acá. Más, entonces ahora derivo esta expresión con respecto a y, que insisto, me va a convenir escribirla así. Si yo la derivo con respecto a y, ¿qué me queda? 3y al al cuadrado 3y al cuadrado por 1 sobre X menos 2. ¿sí? Y lo otro se me cancela. Claro. Porque si vuelvo a pensar, tengo para la y, esto es una constante por la función. Y ustedes saben, por regla de derivada, la derivada de una función multiplicada por una constante es la constante por la derivada de la función. Y así es como lo pienso. Esta sería la constante para la y, y bueno, lo derivo a la función. Me queda 3y cuadrado. Bueno, ahí encontramos las dos derivadas parciales. Puede ser que hoy, y a lo mejor en una segunda oportunidad, les resulte un poco mareable. Es difícil al principio no errarle. Uno en general le termina como errando a las derivadas parciales porque se embatata, porque, digo, cierto que la x acá era una constante, cierto que acá... Bueno, es natural, es común que eso pase, pero créanme que así como al principio cuando ustedes vieron derivadas en cálculo 1 decían, yo no me voy a aprender las reglas de derivación o yo no voy a entender cómo se deriva y en algún momento lo entienden, pasa lo mismo acá y encima mucho más rápido. Las derivadas parciales al principio molestan, uno se marea, pero enseguida le agarra la mano. Así que tomen confianza que lo van a poder hacer realmente sin problemas. No es difícil, para nada, créanme. Bueno, muy bien por hoy. Recording Hoy stopped. terminamos ahí en lo que es derivadas parciales. Por supuesto que este apunte continúa, no es que lo termine acá. Ahí terminé la grabación. Esto continúa, pero lo continuamos el miércoles. El miércoles supongo que ya terminaremos este apunte. Bueno, vienen las interpretaciones geométricas, lo veremos ahí Profe, presencialmente. una pregunta, ¿las notas del parcial ya están? Creería que no me mandaron nada, pero el miércoles yo diría que deberían enterarse. Diría que sí. No tengo ninguna info. No me mandaron nada las chicas. No hay nada. Pero me parece que sí. Bueno, me podrían haber ayudado a participar un poquito también, ¿eh? No sean dormilones. ¿El miércoles me van a ayudar? ¿Van a participar más? Sí, sí. sí. Sí, sí. Sí, sí. Lo prometo. Bueno, nos Todo vemos. depende de la nota del parcial. No depende de eso, porque hay que salir adelante siempre igual. No se No, termina y nunca. ahora por eso nos van a dar el parcial a lo último de la hora. Y sí, vas a ver. Vas a ver. Bueno, yo no lo doy al parcial. Yo ahí digo, no sé. Sí, pero es lo más normal, porque si no, en serio, la mayoría ve la nota y se va. Y uno lo que quiere es que se queden en la clase. Bueno, nos vemos el miércoles. Muchas gracias por la asistencia. No, profe, muchísimas gracias.